Se me está durmiendo todo el cuerpo. ¡Oh, por Dios! ¡Duele! ¡Duele el frío! Amigos, no les puedo describir lo que es estar aquí a metros de miles de lobos marinos. Amigos, como están viendo en el título de este video, están a punto de ver una experiencia que arrancó como algo de lo más increíble que he hecho en toda mi vida y de repente se tornó en una de las peores, sino que la peor experiencia de viaje que he tenido en toda mi vida. Tengo que aclarar antes de que empiece este video que esto no es una crítica al lugar ni a la empresa, ni mucho menos. Fue completamente culpa de mi cuerpo hipócrita, diría mi amigo, que no respondió a lo que yo le pedí, me traicionó. Entonces vamos a irlo viendo. El video arranca completamente normal hasta que de cierto punto en adelante me desconecté. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos míos, mis causitas. El día de hoy tenemos un video que llena este cuerpito de adrenalina porque primero es una misión que yo no sé si vamos a lograr. Segundo, es algo que yo no tenía ni idea que se puede hacer en el Perú. Ustedes se lo imaginaban. Yo tenía la idea que el Perú era un lugar caliente, específicamente aquí en Lima, que estamos en la costa, tenemos el mar al frente. Yo me imaginaba gente bailando con el calorcito costero, pero no, resulta que esto está tan frío que hoy tenemos la posibilidad de nadar con lobos marinos en estado salvaje. Por favor, que alguien me explique qué es esto de nadar con lobos marinos en estado salvaje y en su hábitat natural. Así como lo oyen, nos vamos a adentrar en el mar peruano como 1 o 2 horas para buscar una isla en la que hay una población gigante de lobos marinos. Además hay pingüinos. ¿Qué es lo que está pasando con el Perú? Amigos, arrancamos de manera demasiado épica, pero como les digo, no sé si lo voy a lograr. Primero porque no sé qué tan peligroso es y segundo porque no sé qué tan frío pueda ser allá adentro. No sé si lo vamos a lograr, pero vamos a ir, que es lo importante. Antes de arrancar, estamos en el muelle de El Callao. Según lo que entiendo, este es el muelle más importante de todo Sudamérica. Aquí es donde se da el mayor tráfico de mercancías del Perú y también es la zona marítima pesquera más importante del Perú. Así que dicho esto, solo nos queda esperar que llegue el bote que nos va a llevar hasta allá y darle, bichos. ¡Vámonos! Amigos, ya nos trajeron hasta el yate que nos va a llevar a las Islas Palomino. Tengo que decirles que es la primera vez en un yate, así que vamos a hacer un tour completo a ver qué hay en esta cuestión. Aquí nos encontramos a don Julio concentrado en su labor. Julio es el capitán que nos va a llevar hasta allá y vamos a pasar. Aquí nos encontramos unas escaleritas. Esta es una sala que hay dentro del yate. Por allá tenemos unas espirituosas. Por aquí atrás nos encontramos un cuarto secreto que me dijeron que aquí a veces pasan cosas raras. Yo no voy a decir nada más, pero se oye decir que aquí pasan cosas. O también si alguien se marea demasiado o no puede continuar, simplemente se acuesta a dormir. Aquí tenemos los baños, por dicha tenemos baño aquí, agua potable. Vean estos barcos de guerra que nos vamos encontrando aquí en el camino. ¿Qué es esto? Ahora les voy a enseñar mis dos partes favoritas. Vamos a ir al segundo piso. Este es el segundo nivel del yate. Aquí nos encontramos a Milagros, que Milagros va a ser la guía del día de hoy. ¿Todo bien? Todo genial, listo para la aventura. Aquí hay un segundo mando donde el capitán puede subir si quiere tener una mejor vista para que no les pase las del Titanic. No. Para que pueda ver el iceberg en caso de que se tope y haga el quiebre por aquí. Hay unos silloncitos donde uno se puede sentar. Y ahora los voy a llevar a mi parte favorita de este yate. Por favor, aprecien estos silloncitos que hay por aquí para ir sentados al puro frente, teniendo toda la vista. Y vean esta parte, Milagros, por favor. Esta es mi parte favorita porque aquí podemos imitar la escena de Jack en el Titanic. Por favor, pónganme música épica ahí y de Titanic. Así que a grandes rasgos, eso es lo que tenemos aquí en el yate. También incluye comidas y bebidas, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque si ahorita ingerimos algo, probablemente lo devolvamos rápidamente. Así que mejor después, porque esto se mueve bastante. Tenemos que adentrarnos como 1 o 2 horas para llegar a las Islas de los Lobos.
Al principio les dije que íbamos a tener dos problemas, primero el peligro y después el frío, pero no estaba contemplando el tercero, amigos, mi viejo enemigo, la marea del bote. No sé si voy a lograr llegar. Amigos, según yo, esto va fuerte. Según yo aquí, yo ya voy que ya arrojo todo. ¿Y qué está diciendo Milagros? ¿Para dónde es que vamos? Que todavía vamos para la curva del diablo. La curva del diablo, por favor. Estamos en Bahía todavía. Todavía ¿Qué es la curva del diablo? Es donde hay una junta de corrientes y bueno, se empieza a mover más porque entramos a mar abierto. O sea, esto ahorita no se está moviendo. No, que son casquillitas. Dios mío, bueno, si no, llegamos nadando. Sí, llegamos nadando ahí con no todo. hay problema. Sí. Aquí, eso es lo de menos, de que llegamos, llegamos. Amigos, esto que tenemos aquí atrás es el frontón, es el antiguo Alcatraz peruano. Aquí estaba la cárcel más peligrosa del Perú, se podría decir. Primero fue una cárcel para políticos y después se volvió la cárcel de lo peorcito que había aquí en el país, de los terroristas y de la gente que hacía cosas que no se deben hacer. Resulta que después de un tiempo se amotinaron y se fueron contra las autoridades, y en un evento lamentable que sucedió, resulta que el ejército tomó el control para atacar el motín que había y lo atacaron con bombas. Básicamente no quedó nada, murieron como 170 personas, todo quedó completamente destruido. Entonces ya la cárcel no puede ser utilizada, pero todo lo que pasó por aquí fue bien grave. Estaría increíble poder adentrarse en esa isla y conocer lo que quedó, pero esa es la historia de la cárcel más peligrosa que ha tenido el Perú. Amigos, ya pasamos la vuelta del diablo que me dijo Milagros, y no mentía, esto ya no se mueve para arriba y para abajo, sino que se mueve para arriba, para abajo y en forma circular. No sé si vamos a lograr llegar, hermanos. Bendiciones para todos. Llegaron los primeros auxilios, hermanos. Me van a poner a oler alcohol. Me dice Milagros que esto es efectivo. Aquí les va un tip marinero, porque tengo que decirles que Milagros tiene amplia experiencia navegando, y es que me puso algodón con alcohol detrás de las orejas y me dio alcohol a oler. Dice que esto es efectivo y efectivamente me siento un poquito mejor, la verdad. Aquí, como están viendo, fue la primera vez que Milagros me tuvo que dar primeros auxilios. Me puso alcohol por todas partes, me puso a oler alcohol, porque no mentía cuando dijo que estábamos entrando a unas corrientes que se movían exagerado. Las olas eran gigantes, el yate se levantaba y golpeaba el agua, y además llevaba un movimiento hacia los lados que simplemente no pude con eso. Esta fue la primera vez que morimos en este viaje. Esta historia continuará de inmediato. Amigos, ya estamos llegando a las Islas Palomino. Ya se van viendo los lobos marinos. Me venció un enemigo que no esperaba que apareciera el día de hoy, pero después de todo lo que he pasado, después de arrojar todo lo que tenía en mi estómago, ya el peligro y el frío me valen 2 focas y un pingüino. Vamos a meternos al agua. Para entrar al agua nos dan un traje de neopreno. Dicen que esto nos va a ayudar a mantener la temperatura. No creo que el calor, pero que esto nos va a ayudar con el frío. Amigos, estamos listos y no puedo creer lo que mis ojos están viendo en este momento. Estamos al borde del yate, listos para saltar al agua, que no sé qué tan fría está, y al frente una isla llena de lobos marinos. Lobas, sepan que ha llegado su lobo. Voy por ustedes. Me están diciendo que atacan cuando están en zona de reproducción. Dios mío, llegó el momento. Pero que esta es zona de descanso, aquí están tranquis. Así que vámonos al agua. ¡Ay, por Dios, qué frío! Se me está durmiendo todo el cuerpo. ¡Oh, por Dios! ¡Duele! ¡Duele el frío! ¿Se hace esto todos los días, Víctor? Sí, todos los días. Dios mío, duele. Vean estos animales aquí donde los tenemos al frente. ¿Cuántos pueden haber en esta isla, Víctor? Aproximadamente entre 4.000 o 5.000. 5.000. Ahí tenemos un macho alfa. ¿Cómo lo identifica? Los machos alfa tienen la cabeza mucho más grande y siempre tienen Ah, ese negro. ese negro, están en posición de esfinge. Ya. Los machos tienen entre 15 y 20 hembras.
Correcto. Se están acercando. Generalmente Sí. siempre se acercan crías y las hembras, que son más curiosas. Los machos solo bajan de ahí cuando van a comer. Los machos son alfas. Amigos, no les puedo describir lo que es estar aquí a metros de miles de lobos marinos. No sé si aquí alcanzan a apreciar la cantidad de lobos que tenemos al frente. Hay un olor potente a pescado y probablemente a desechos fecales. Y además son súper curiosos. Vean aquí donde se nos están acercando. Incluso hasta miedo tengo. Voy a meter la cámara bajo el agua a ver si andan abajo de nosotros. ¡Qué miedo! Y después de nadar con los lobos marinos fue que esto se volvió la peor experiencia que he tenido en toda mi vida. Vuelvo y les repito, nadar con estos animales estuvo increíble, el lugar era impresionante. Yo no me imaginaba que esto se podía hacer en Perú, pero resulta que al subirme de nuevo al yate nos esperaban hora y media, 2 horas de vuelta bajo las mismas condiciones. Mi estómago ya estaba revuelto y lo peor de todo, nos estuvimos bañando a 10 grados aproximadamente estaba el agua. El choque, como ustedes vieron, no era mentira, provocaba dolor en mi cuerpo. Tenía partes en la piel morada del frío que estaba haciendo ahí. Y una vez que salí y me subí de nuevo al yate, ahora tenía 2 problemas muy graves que no vi venir. Y es que tenía unas ganas de vomitar que no se pueden describir. Estaba completamente desconectado, no podía hacer nada. Solo estaba ahí esperando la muerte básicamente. Iba agarrado a la orilla del yate, iba vomitando y vomitando y vomitando. Pero ahora teníamos otro problema. Además de ir vomitando, tenía frío. No tenía ni voluntad para bajar a cambiarme. Si bajaba a cambiarme, probablemente iba a vomitar todo, iba a ser un desastre y no podía caminar. Así que iba muriéndome de las náuseas y muriéndome del frío. Como pueden ver aquí en estos videos, en estas imágenes que me sacó la guía, que tengo que decirles que yo fui el que le dije que grabara todo lo que me pasara para yo poder compartirlo con ustedes. No crean que ella me estaba quemando, ni mucho menos. Más bien me salvó la vida. Cuando iba ahí, vio que estaba demasiado mal, me envolvió en cobijas porque yo le dije que no tenía las fuerzas para cambiarme. Me puso alcohol, me empezó a poner alcohol por todo lado, hasta que yo quedé prácticamente medio inconsciente en la orilla, ahí agarrado a la baranda. Vomitaba y vomitaba y vomitaba, hasta que ya mi cuerpo quedó en un estado en el que iba ahí. Ni siquiera me di cuenta lo que duramos desde que pasó este episodio hasta que llegamos al puerto. Ay, amigos, me siento demasiado mal. Ni siquiera me puedo levantar de este sillón en el que estoy. Si me levanto me vomito. No sé qué pasa con mi cuerpo, pero estoy demasiado revuelto. Amigos, aquí finalmente se acaba esta pesadilla. Yo creo que este ha sido uno de los peores viajes que he tenido en toda mi vida. Y no por la empresa ni mucho menos, más bien gracias a Milagros. Milagros, si usted hace tours o algo aquí en Perú y en Lima, Todos los días. voy a dejar el contacto de Milagros, que hoy hizo un milagro, le hizo honor al nombre. Me salvó la vida, de verdad. Así que les voy a dejar el contacto de Milagros si ustedes quieren que Milagros los guíe o qué sé yo, lo que sea. Y no, de verdad, estuvo increíble lo que pasamos. Jamás me imaginé que en Perú se pudiera nadar con lobos marinos y ver pingüinos y demás. Pero este video no puede terminar aquí. Tengo que ir a mi cuarto, recuperarme y explicarles bien todo lo que pasó, que me imagino que si llegaron aquí ya han visto la explicación, porque hay un momento que está en blanco en mi mente. Solo recuerdo ir agarrado a la orilla del bote soltándolo todo. Amigos, así que esta es la historia de cómo algo increíble, porque les repito, estuvo increíble, se volvió
el peor viaje de mi vida, no les miento cuando les digo que tengo esto en blanco. Yo simplemente quedé inconsciente, seguro de tanto vomitar. No sé si cada vez que entre al mar me va a pasar lo mismo, porque en este caso ya tendría que abandonar definitivamente la idea de hacer cualquier cosa que tenga que ver con botes o con ir mar adentro. No sé si cada vez que se vaya mar adentro la marea va a ser igual, pero esta fue mi experiencia. Como les digo, según yo iba bien preparado, tomé cosas y demás, y ni aún así pude sobrevivir. Este viaje realmente estuvo impresionante. Incluso nos topamos pingüinos cuando veníamos a la vuelta, pero apenas pude levantar la cabeza para verlos y volverla a agachar. Mis disculpas por no poder haberles terminado el video como me hubiera gustado, pero bueno, casi terminamos muertos más bien. Así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo, que a ustedes no les pase lo que me pasa a mí cuando me mareo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y se viene una serie increíble por Perú para que estén al pendiente. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que murió y resucitó.